¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, gracias por el apoyo. Les ha gustado mucho, mucho, mucho el león rastafario y eso me tiene muy, muy, pero muy contenta. Agradezco mucho, mucho su apoyo. Si es la primera vez que visitan mi canal, les recuerdo que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan para realizar este bellísimo proyecto. En ese video les comentaba que este es un pedido y lo vi, o sea, tan especial y tan bonito que decidí grabar el paso a paso para compartírselos a ustedes porque quedó genial, genial, genial. Espero que les guste porque mi cliente quedó feliz. Espero que a ustedes también les guste mucho, 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 mucho. Y mientras lo observan y el leoncito da vueltas y vueltas y vueltas, les comento que fue realizado con el cuerpo base con el que hicimos aquí en el canal la colección de Navidad. Hicimos a un muñeco de nieve, a un reno, en fin, una galleta de jengibre, en fin, con ese cuerpo base hicimos al leoncito. Todos esos personajes se paran. Vamos a ver si el leoncito se para. No se me había ocurrido pararlo. Vamos a ver si con el peso. Ah, miren, sí se para. A pesar del peso de las rastas y del gorro, se para perfectamente. Así es que lo van a poder colocar en cualquier lugar de su hogar para que luzca hermosísimo. La petición de siempre, amigas, vean sus rastas, quedaron geniales. La petición de siempre, el favor de siempre, ayúdenme suscribiéndose y dando like. Suscribirse es gratis, no se cobra un solo peso por la suscripción, así es que ayúdenme con eso, al igual que dando su like. Esas dos acciones a ustedes les lleva un pequeño momentito y a mí me ayudan mucho, mucho para el crecimiento de mi canal. Véanlo nuevamente, aquí está dando otra vez una vueltecita, vean su colita. Mientras lo observan, las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro de este canal es otra forma muy linda de apoyar este proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios especiales. Muchas gracias por el apoyo a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Beranguere Bayón, Canal Luco y Jenny Vega. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color paja, amarillo medio o del color con el que hayan decidido realizar el cuerpo de su leoncito Rastafari y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Una vez que lo hayamos realizado, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto de la vuelta que acabamos de realizar. Y estaríamos comenzando la vuelta número 2 haciendo 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 3, realizaremos un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. La recomendación, siempre marquen su primer punto porque vamos a estar trabajando en espiral y si no marcamos ese primer punto sería muy muy fácil perdernos. Continuamos con la vuelta número 4 en la que haremos 18 puntos bajos. Aquí ya comencé haciendo la vuelta número 5, comencé haciendo 8 puntos bajos.
En el siguiente punto vamos a realizar un punto garbanzo. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer una lazada, entramos al siguiente punto, lazada saco, y vamos a tejer solamente, jalamos un poquito primero y tejemos solo 2 puntos de los que tenemos en el crochet. Lazada, volvemos a entrar en el mismo punto, lazada saco, jalamos un poquito y tejemos nuevamente solo 2 puntos de los que tenemos en el crochet. Vamos a hacerlo por tercera vez. En total lo tenemos que hacer 5 veces, siempre entrando en el mismo punto. Lazada, entro en el mismo punto, lazada o saco, jalamos un poquito y tejemos solo 2 puntos. Aquí llevamos 3, vamos por la cuarta vez. Muy bien, y vamos aquí por la última vez que hacemos esto. Así se hace el punto garbanzo. Jalamos un poquito, aquí vamos a tejer solo 2 puntitos de los que tenemos en el crochet, y ahora volvemos a hacer lazada y tejemos todos los puntos que nos quedaron. Ay, se me soltó, amiga. Si les caben 6 veces haciendo el mismo procedimiento en lugar de 5, está perfecto. Así se les va a marcar aún más el dedito. Creo que con los 5 ya no nos cuesta ningún trabajo. Y miren, ahí teje todos los puntos y hacemos al final una cadenita. Muy bien. Y lo que vamos a realizar ahora son 9 puntos bajos. 1, 2, 3, y así vamos a realizar 9 puntos bajos. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. Miren, aquí el dedito quedó casi salido, pero si muchas veces queda metido, ustedes nada más le hacen esto y miren, y qué bonito quedó marcadito ahí el dedito. Se ve súper bonito, amigas. Vamos ahora a realizar la vuelta número 6, en la que vamos a hacer 18 puntos bajos. Muy bien. Vuelta 7, comenzaremos haciendo un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí hago mi primer punto bajo y quiero mostrarles cómo se hace una disminución. Vamos a tomar el siguiente punto, pero en lugar de tomarlo completo como lo hacemos de manera normal, nosotros solo tomaremos la hebrita delantera de ese punto. Igual del siguiente punto solo tomamos la hebra delantera. Aquí voy a hacer una lazada, saco y hago un punto bajo. Esto se llama disminución invisible. Voy a realizar la vuelta. Miren qué bonito se ve el dedito, amigas. Así nos va quedando. De las vueltas 8 a la 21 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así habremos terminado el bracito, amigas. Lo vamos a rellenar perfectamente, que quede bien durito, amigas, pero no vamos a rellenar el bracito hasta arriba. Vamos a dejar unas 5 o 6 vueltas sin relleno. Esto nos va a ayudar a que cuando coloquemos el bracito en el cuerpo del leoncito tenga una caída muy bonita. Todo el proyecto deben de rellenarlo muy bien, debe de quedar bien durito. Vamos a ver aquí dónde está nuestro dedito y vamos a doblar de esta manera, tomando como referencia el dedito, y vamos a deshacer los puntos que sean necesarios. A ver, ahí. Yo creo que deshice un punto más. Voy a realizar uno de estos que deshice, lo voy a hacer nuevamente porque vamos a cerrar el bracito. Entonces, a ver, ya hice ese punto de nuevo, tomo como referencia el dedito, lo doblo y ahí ya me gustó, ahí ya quedó muy bien. Entonces, de aquí donde terminé, vean cómo entro en el siguiente punto y en el punto que está exactamente atrás, y aquí voy a hacer un punto bajo. Nuevamente tomo el siguiente punto, el punto de atrás, vean, el siguiente punto y exactamente el punto de atrás, y hago un punto bajo. De esta manera vamos a cerrar la parte alta del bracito con 6 puntos bajos. Llevo 3, aquí tomo la parte delantera y la parte trasera, llevo 4, ay no, como que no agarro bien el punto. Llevo 4, uno más, 5. Y voy a cerrar con un último puntito aquí en esta esquinita. Muy bien, así habrá quedado el bracito, amigas.
Les pido, miren, yo aquí nada más apreté el punto, pero les pido que hagan una cadenita para fijar. Ustedes hagan una cadena, aprieten bien fuerte esa cadenita y pueden cortar la hebra. Está bien si dejan hebra corta, no hay necesidad de dejar hebra larga. Y miren, hacemos otro exactamente igual, amigas. No los vamos a ocupar por ahora, pero es importante comenzar con la realización de los bracitos. Vamos a comenzar con la realización de las piernitas. Tomamos nuevamente hebra del color con el que vamos a realizar todo el cuerpo de nuestro leoncito y comenzamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí ya me voy más rápido, ya hicimos anillo mágico y los 6 puntos bajos en los bracitos, así es que aquí ya no nos va a resultar difícil. Muy bien, una vez realizados esos 6 puntos bajos, cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. No olvidemos, como siempre, marcar nuestro primer punto. Vuelta 3, un punto bajo, marcamos y después vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer esto, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 36 puntos bajos. Ya comencé aquí haciendo la vuelta número 11, comencé haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Ya hice los 2 puntos bajos y ahora voy a hacer una disminución. Ya sabemos hacer disminuciones. Aquí ya lo hice una vez. Voy a hacer esto otras 5 veces. Al final me van a sobrar 6 puntos bajos, termino esos 6 puntos, realizo esos 6 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales. Es importante que quede lo más planito que les sea posible para que no tengan problemas y el leoncito se pueda parar sin ningún problema. Así es que tratamos de ponerlo bien derechito. Yo voy a colocar 2 porque el plástico lo sentí muy delgadito, así es que voy a colocar 2. Acomódenlo muy bien, que no quede chueco, tampoco debe de quedar grande porque puede deformar el piecito del leoncito. Lo más cercano al tamaño, tal vez un poquito más pequeño, pero más grande no. Y céntrenlo muy bien, que quede bien acomodadito. Vamos a continuar ahora con la vuelta número 12. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Después un punto bajo y una disminución 6 veces. Nos van a restar 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Después la vuelta 13 en la que vamos a hacer 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y de las vueltas 14 a la 20 haremos 18 puntos en cada una de esas vueltas. Vayan rellenando, por favor. Así nos estará quedando la piernita, amigas. El piecito y parte de la piernita. Cuando hayan finalizado, vamos a hacer aquí un punto deslizado. Aprietan bien fuerte ese punto. Cortan la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Y les va a quedar algo como esto, vean. A este yo ya le hice los deditos de mi leoncito, miren qué bonito se ve. Así es que así les va a quedar la primera piernita, bien relleno, amigas, Les recuerdo que debe de quedar bien durito. Muy bien.
Esta es la segunda piernita que hago, así es que aquí en la segunda pierna no vamos a hacer punto deslizado porque vamos a utilizar esta piernita para unir a la primera que hicimos. Así es que vamos a dejar en espera un momentito en lo que marcamos los deditos de leoncito. Si quieren hacer esto hasta el final, también lo pueden hacer, no pasa nada. Mire, voy a entrar por la parte de atrás de el piecito de leoncito aquí en la última vuelta, lo más abajo que ustedes puedan, y traten de ubicar el punto central de aquí. Vean bien que ubiquen, que quede bien centradita esta primera línea. Acomoden el piecito viendo hacia ustedes y visualmente traten de ubicar la parte frontal del piecito. ¿Ven? Y vamos a salir de donde comenzamos. Aquí ya ven que en la vuelta donde ya no hacemos disminuciones, si acaso una vuelta más abajo, no más, amigas. De preferencia en la vuelta donde ya no hacemos disminuciones, arribita de la última vuelta en la que hicimos disminuciones, ahí van a entrar. Como ven, hice un nudo en mi hebra, es hebra del mismo color del piecito. La jalan y miren, ahí adentro se va a perder el nudo. Miren, aquí me recorrí una vuelta para arriba porque creo que estaba entrando en la vuelta equivocada. Justo ahí donde entré, a partir de ahí para arriba ya no hicimos disminuciones. Vean, vamos a contar unas 8 vueltas. Entré en este punto, amigas, y me recorrí 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Me recorrí hacia acá. Muy bien, entonces vamos a jalar para que se marque allí el dedito de nuestro leoncito. Jalen, jalen, jalen. El mismo relleno va a ayudar a que quede, a que no se deshaga, aunque sí se va a deshacer un poquito el jaloncito que le dimos. Nos recorremos 2 puntitos hacia mi mano izquierda y vamos a entrar 2 puntitos hacia el lado derecho de ese dedito que acabamos de marcar. Entonces voy a jalar aquí un poquitito para que se marque y ahorita voy a jalar el otro, vean, para que se marque también. Ahí está. Vean, amigas, ahora de aquí voy a recorrerme 5 puntitos y de aquí voy a salir hacia acá atrás. Por aquí. Ay, en cualquier punto de atrás, amigas, lo más abajito que les sea posible. Y jalan para marcar el otro dedito. Y ahí están marcados los 3 deditos, amigas. Si quieren marcarle más deditos, claro que sí, nada más que queden todos bien centraditos. Jalen que no se les vaya a aflojar para que para que queden marcados los deditos. Y vamos a hacer un nudito aquí. Aunque hagan un nudito muy pequeño, no, más bien cuando hagan el nudito no se va a notar, amigas, no se preocupen por eso. Así es que traten de no abarcar demasiado al momento de hacer el nudo y no se va a notar. Y miren, rellena, se me andaba aquí saliendo el relleno. Rellenan bien y así quedaron marcados los deditos de nuestro leoncito. Vean qué precioso se ve, amigas. Muy bien, vamos a continuar. Ya que tenemos los piecitos, vamos a hacer un doblez de esta manera, amigas. Tomen como referencia la parte de enfrente del piecito que quede bien centradito y van a deshacer los puntos necesarios hasta estar ubicados en el punto central de la parte interna de las piernitas de nuestro leoncito. Vean, yo ya deshice el punto, voy a hacer lo mismo con la otra piernita. Voy a doblar de esta manera. Y voy a marcar el punto central de la parte interna de la piernita con un marcador. Muy bien, vamos a dejar en espera un momentito este segundo piecito. Y voy a retomar aquí la labor en la segunda piernita. Recuerden, si quieren marcar los deditos más adelante, claro que lo pueden hacer. Lo que haremos aquí son 6 cadenitas, procurando que estas cadenitas no sean apretadas, déjanlas flojitas para que cuando trabajemos en ellas más adelante no les sea difícil, para que puedan realizar sin dificultad estos puntitos. Y vamos a tomar ahora la primera pierna. Quitamos la marca sin perderla de vista, ese puntito, ya podemos quitar la marca y allí vamos a entrar con nuestro crochet.
Ya podemos ahora realizar los 18 puntos que corresponden a esta segunda piernita, comenzando por el punto que marcamos aquí donde acabamos de entrar. Y como les digo, hacemos los 18 puntos. Llevo 1, 2 y así hasta hacer 18. Miren, amigas, ya hice esos 18 puntos bajos. Nos estamos encontrando ahora con las 6 cadenas que hicimos de unión. Vamos a tomar con nuestro dedo medio esta parte de las cadenitas y con el dedo pulgar la parte de abajo. El derecho está acá abajo, amigas. Entonces vamos a tomar ahora, vamos a realizar un punto bajo en cada una de esas 6 cadenitas que hicimos aquí para unir las piernitas. Llevo 1, 2, 3. Si se fijan, como las hicimos flojitas, ya no nos cuesta trabajo. Tampoco demasiado flojas, amigas, para que no se vaya a ver el relleno. Un poquito más flojas de lo normal y van a ver qué fácil va a ser trabajar en ellas cuando lleguemos a este punto. Aquí ya voy por el sexto punto bajo ahí en las cadenitas y vamos a realizar ahora los 18 puntos que corresponden a esta segunda pierna. Ya terminé, amigas, me estoy encontrando nuevamente con las 6 cadenitas de unión. Vamos a hacer nuevamente un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Ya estamos del otro lado de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta que estoy finalizando es la vuelta número 21 y la estaríamos finalizando con 48 puntos bajos. Ya unimos las piernitas. Muy bien, vamos a continuar ahora con la vuelta número 22 en la que vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 37 haremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Amigas, a partir de aquí ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Para realizar el resto del cuerpecito solo tenemos que saber hacer puntos bajos y disminuciones y ya lo sabemos hacer perfectamente. Así es que aquí donde les estoy señalando les voy a dejar las instrucciones para que sigan con la realización del cuerpo hasta la vuelta número 44. Pero si no saben leer las instrucciones, yo les voy a decir un ejemplo. En la vuelta 38 vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, y vuelta 39, 48 puntos bajos. Y nos vamos a seguir de esta manera hasta la vuelta número 44. Amigas, vamos a hacer ahora la vuelta número 45, que es de unión de brazos. Ya comencé aquí haciendo 7 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los bracitos, fijándonos muy bien que el dedito esté perfectamente mirando hacia el frente. No nos vaya a quedar el dedito para atrás, amigas. Así es que vamos ahora, una vez que verificamos eso, vamos a tomar el bracito de aquí arriba en los puntitos. Recuerdan que los cerramos con 6 puntos, vamos a tomar el primer punto de ellos. Aquí es muy importante también que se fijen el siguiente punto en el que nos toca trabajar. A veces nos saltamos un punto y la cuenta ya no nos sale, así es que aquí fíjense perfectamente cuál es el siguiente punto en el que tenemos que trabajar, y vamos a realizar aquí un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Ahí está el punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del brazo, al siguiente punto del cuerpo, ubíquenlo perfectamente, y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Vamos por el tercer punto, entramos en el brazo, entramos en el cuerpo y hacemos un punto bajo. Muy bien, aquí va el punto bajo. Vamos a hacer otros 2 puntitos bajos para terminar de unir el cuerpo, y después vamos a realizar 9 puntos bajos. Muy bien, ya realicé esos 9 puntos bajos y miren qué lindo se ve. Ya quedó el bracito bien ubicado en la parte lateral del cuerpo y quedó bien panzón.
Les dije que todo el cuerpo se debe rellenar perfectamente, que quede bien, bien durito. No olviden eso, ¿eh? Entonces vamos a tomar el otro bracito, lo colocamos tomando mucho, mucho, muy en cuenta que el dedito quede hacia adelante, amigas. Vamos a ubicar eso. Entonces, vamos a unirlo de la misma manera que unimos el primer bracito. Vean, aquí ya entré en el primer punto bajo, en el primer punto del bracito, el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Igualito que como unimos el primer bracito, vamos por el tercer punto del brazo y el siguiente punto del cuerpo. Así lo vamos a unir, amigas. Recuerden que cada bracito consta de 6 puntos, que lo cerramos con 6 puntos, pues vamos a hacer 6 puntos para unir el bracito. Una vez que quede unido les van a sobrar 2 puntos, realizan esos 2 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 46 en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y vuelta 47, 24 puntos bajos. Muy bien, amigas, a partir de aquí vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Para realizar la cabeza solo necesitamos saber hacer puntos bajos y aumentos y ya lo sabemos hacer. Así es que no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar nuevamente las instrucciones para que realicen la cabeza hasta la vuelta número 69. Por ejemplo, en la vuelta 48 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos y así nos vamos a ir realizando hasta la vuelta 54. De las vueltas 55 a las 69 haremos 66 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Lo que haremos a continuación es colocar los ojitos. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a ubicar el centro del cuerpo pasando por el centro del cuello y esto nos va a marcar el centro de la cabecita. Ahí donde dé la punta de nuestro crochet, ahí vamos a poner un alfiler, amigas. Verifiquen que este alfiler esté ubicado entre las vueltas 61 y 62, que es a la altura en la que vamos a colocar los ojitos. Ya que verificaron que estén colocados en la vuelta correcta, vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos hacia la derecha y de aquí es donde estaba 1, 2, 3, 4 puntos hacia la izquierda. Los ojitos tienen que ir con una separación de 8 puntitos. Muy bien, verifiquen así a ojo que se vea bien, bien centradito, lo más seguro es que así sea. Y vamos ahora sí a hacer el orificio un poquito más grande, ayudándonos de la aguja plástica tal y como vieron en la imagen. Siempre les digo, no se preocupen si ven que el orificio está un poquito grande, de eso se trata. El tejido siempre va a tratar de de volver a su estado normal y va a acabar abrazando muy, muy fuerte a los ojitos de seguridad. Si tienen otra técnica de cómo hacer el orificio más grande, claro que la pueden utilizar. Verifiquen nuevamente que se vean bien centraditos. Miren, aquí tiene una rebaba. Y si ya vieron que están bien centraditos, ya pueden colocar los seguritos. Las arandelas. Yo siempre les decía seguros, pero ya vi que en donde uno los compra se les llama arandelas. Así es que colocamos perfectamente las arandelas. Y así es como habrán quedado colocados los ojitos, amigas. Muy bien. A partir de aquí vamos a continuar con la realización de la cabecita. Necesitamos para realizar lo que nos hace falta saber hacer puntos bajos y disminuciones y es algo que sabemos hacer perfectamente. Así es que nuevamente no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar las instrucciones aquí para que ustedes vayan realizando lo que nos hace falta, como les digo, vuelta por vuelta. Les voy a dar un ejemplo.
En la vuelta 70 vamos a realizar 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y así sucesivamente nos vamos a ir realizando hasta la vuelta número 78. En la vuelta 79 vamos a realizar 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Les recuerdo que deben rellenar perfectamente la cabecita, que quede bien durita. Una vez que hayamos finalizado vamos a tener algo así, amigas. Nos va a quedar este pequeño orificio. Cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera, que nos alcance para ir haciendo puntaditas y cerrar perfectamente la parte alta de la cabecita de nuestro leoncito. Ensarto mi aguja lanera. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, es una puntadita en cada uno de los 6 puntos que tenemos al final, pero solamente vamos a estar tomando el buclecito delantero de cada uno de esos 6 puntos. De esta manera, miren, en lugar de tomar todo el punto, solo el buclecito delantero. Les recuerdo que la cabecita debe de haber quedado bien, bien, bien rellena. Muy bien. Ya casi terminamos el cuerpecito, amigas. Ya vieron qué bonito quedó. Les agradezco el apoyo. Les gustó muchísimo, muchísimo nuestro león Rastafari. Aquí ya estoy tomando el último puntito, y cuando lleguemos a ese último punto simplemente jalamos y vean cómo se va a cerrar. ¡Bum! Magia con nuestras manitas, como siempre. Cerramos perfectamente, y muy cerquitita de aquí donde hayamos finalizado vamos a hacer un nudito. Bien apretadito ese nudo, amigas. Ya se anda haciendo solito el nudo. Así bien, bien, bien apretadito. Vamos a entrar en el centro, aquí donde se cerró. Aquí, justo allí. Y vamos a salir hacia cualquier parte de la cabecita de nuestro leoncito. Y jalamos, jalamos, jalamos. Cortamos la hebra sobrante. Y ya lo único que vamos a hacer es con nuestras manitas darle formita, que quede lo más redondito que nos sea posible. Muy bien, así terminamos el cuerpecito.